Uno de los mayores cuestionamientos a la fe cristiana ha sido la condición actual del mundo, ¿cierto? Cuando le hablamos a la gente acerca de Cristo, acerca del amor de Dios, el cuestionamiento a esa fe es: mira cómo está el mundo, ¿cómo me vas a decir que existe Dios? ¿Ha escuchado eso o algo parecido? La gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Cuando hay tanta hambre, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta guerra, tanta delincuencia, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me puedes decir que existe Dios? Preguntan ¿dónde está Dios? Cuando ha sido la misma humanidad la que sacó a Dios de la ecuación. ¿Y cuál es esa ecuación que quiero decirte hoy? Nosotros más Dios, bendición y vida eterna. Pero el mundo se pregunta ¿dónde está Dios? Cuando ha sido la propia humanidad la que sacó a Dios de la ecuación. No ha sido voluntad de Dios dejarnos, sino que fue nuestra voluntad apartarnos de Él. Y como Dios, hermanos, es justo, Él nos dice: si tú no me quieres en tu vida, yo no te voy a forzar a que me quieras. Yo quiero enseñarte por qué llegamos al punto donde estamos como humanidad. ¿Por qué tanto dolor, tanto desastre, tanta guerra, tanta muerte? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta angustia en este mundo? Quiero que vayas en tu Biblia al libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si ves a alguien cerca de ti que no tenga Biblia, te pido por favor que le ayudes. Romanos capítulo 1. A partir del versículo 18 encontramos la razón de por qué el mundo está como está. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. ¿Lo tiene? Por favor diga amén cuando lo consiga. Muy bien. Leemos la palabra del Señor entonces en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí vamos la primera pista, ¿no? Conociendo a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Al alejarnos de Dios, nuestro corazón se oscurece, hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Segunda pista: honraron a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre,
y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercera pista, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow, hermano! Eso fue un golpe directo al rostro, ¿no? Y se preguntan por qué el mundo está como está. La respuesta está en la propia palabra del Señor. Conociendo a Dios, en la humanidad prefirió darle la espalda. Prefirió enfocarse en las criaturas antes que en el Creador, al punto que le adoraron. Rechazaron a Dios. Decidieron ir por sus propios caminos, haciéndose sabios cuando en realidad eran necios, apartándose de la verdad y del poder de Dios y prefiriendo conducir sus vidas a su antojo y a su manera. Hermanos, la Biblia dice que cuando la humanidad le da la espalda a Dios, todo se echó a perder. Porque la mente de Dios, hermano, es perfecta y sus caminos son los mejores caminos. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y renunciamos a ese camino perfecto, lo que estamos es conduciendo nuestra vida a un abismo de perdición. El mundo le dio la espalda y el mundo recibió la consecuencia de su acción. Encontramos un mundo lleno de maldad, de avaricia, de pasiones desordenadas, de pecado, de oscuridad, de mentira, de hacer sentir mal al otro, de buscar lo suyo, de exaltar al hombre. Es el mundo que se ha formado consecuencia de nuestra rebelión en contra de Dios. Hermanos, y esto no es algo que nosotros los que estamos aquí esta mañana solamente podemos ver desde afuera, ¿no? Esto no es para verlo desde la barrera. Es algo en lo que tú y yo participamos, porque también somos de este mundo. ¿Sí o no? ¿Estamos en este mundo, sí o no? Y nosotros participamos de esta cosa de dos maneras. Número uno, siendo partícipes de ella. Hermano, porque tal vez leemos esa lista, ¿verdad?, en los últimos versículos y decimos, ay, ¿verdad que este mundo hay tanta gente así? Y nosotros no participamos del pasaje. Pero la verdad, hermano, es que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Que todos nosotros en alguna medida hemos fallado, hemos pecado. Nosotros mismos hemos sido concebidos y nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nuestra propia maldad está en ese capítulo. O sea, esos versos no hablan de otros, sino de nosotros también. También en nuestra vida están todas estas cosas en alguna u otra medida, hermano. Pero además, esta situación no solo somos partícipes de ella, sino que también somos afectados por ella. Ya que habitamos un mundo lleno de tanta maldad, la maldad también nos alcanza. Las situaciones duras nos alcanzan. Si el mundo rechazó al Señor y empezó a experimentar enfermedades, por ejemplo, usted y yo también nos enfermamos porque somos de este mundo. Amén. La maldad nos llega a todos, a buenos y a malos. Ya que estamos en un mundo así, a nuestras vidas de un momento a otro llegan los problemas. ¿Cuántos acá tienen problemas? Problemitas, problemas
y problemones. ¿Y por qué tenemos problemas y problemas? Hermano, porque estamos en un mundo que se apartó de Dios, un mundo lleno de maldad, de avaricia, de búsqueda de poder, de exaltación del hombre, de mentira. Y como seres humanos y partícipes de este mundo, podemos experimentar toda la consecuencia de nuestra lejanía de Dios. Cosas como la depresión, el sentirnos mal por situaciones que estamos viviendo. Hermanos, si el mundo no le hubiese dado la espalda a Dios, la depresión no existiría. Lloramos y sufrimos porque el mundo se alejó de Dios. Porque antes de alejarnos de Dios todo era perfecto en nuestra relación con Él. Ahora, hermano, esto es mucho peor de lo que te estoy diciendo. No te vayas a deprimir. Y te digo que es mucho peor porque además de tener que vivir en este mundo lleno de tanta oscuridad y maldad, hermano, la condición del hombre alejado de Dios lo conduce al infierno. La Biblia dice que la paga por nuestros pecados y por nuestra lejanía de Dios es la condenación por la eternidad. Y es algo terrible, iglesia. Jesús lo compara con un constante lloro y crujir de dientes. Dice la palabra en los profetas que el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y ese es el panorama. Terrible, ¿no? Ese es el panorama. Un mundo lleno de maldad y oscuridad. Un mundo dominado por Satanás y por hombres que se han alejado de Dios, que nos hemos alejado de Dios, que preferimos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo que en las cosas celestiales, que preferimos rendirle culto al cuerpo y a lo creado que al Creador. Hermano, este es el panorama y esto es una realidad. Usted es testigo de esto, yo no te estoy diciendo nada nuevo. Una mirada a las noticias nos habla de un mundo sin Dios. Una mirada al periódico, al internet. Pero no quiero irme tan lejos. Una mirada a tu propia vida nos muestra que algo está mal. Algo está mal. Creo, hermano, que en una condición así necesitamos a un Salvador. El mundo necesita a un Salvador. Necesitamos a alguien que nos libre de esta condición en la que estamos, esta esclavitud de maldad a causa de nuestros pecados y nuestra lejanía de Dios. Hermanos, y es aquí donde se revela el amor de Dios. En esto, aquí es donde se revela cuánto Dios te ama. Si no sabías esto, quiero que lo sepas hoy. Dios te ama. Dios te ama profundamente. Y en lo que te voy a decir se revela el amor de Dios. Y es que aunque la humanidad sacó a Dios de la ecuación, Dios aún quiere participar. Dígame usted si eso no es amor. Nosotros, los seres humanos, sacamos a Dios de la ecuación, te damos la espalda, no queremos nada contigo, pero aún Él quiere participar. Aún Él nos busca. Aún Él quiere incluirse en nuestras vidas. Eso es amor, hermano. Y ese amor de Dios está disponible para todos nosotros. Amén. Él te ama y quiere salvarte. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo, a su único, a morir para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto, hermanos, se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando la humanidad le rechazó, Él dijo: yo amo a mi creación.
Aun cuando le dimos la espalda, Él nos volvió su rostro y dijo: yo quiero proveerte de un medio para que puedas tener vida eterna. Diga usted, hermano, si eso no es amor. De una vida vacía, de una vida llena de dolor, de una vida de insatisfacción, Dios puede llevarte a una vida plena, a una vida feliz, a una vida eterna. Yo quiero en esta mañana hablarle a alguno que en este momento esté pasando por una situación difícil en su vida. Quiero decirte que Dios puede cambiar tu lamento en gozo. Quiero decirte que Dios te está extendiendo su mano esta mañana y te está diciendo: aquí estoy para ti. Yo soy tu Señor y tu Salvador. Aunque me rechazaste, yo te amé primero y yo soy fiel a mi amor, te dice el Señor. Entonces, iglesia, si tenemos a un Salvador llamado Jesucristo, mi pregunta es: ¿qué puede hacer Él para salvarnos? ¿Cómo encontramos salvación de este mundo lleno de pecado y del infierno al cual estamos destinados como humanidad por haberle dado la espalda a Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? Yo, para ilustrar esto, hermano, quiero comentar algo que vi anoche. Y algunos hombres lo vieron y otros lo grabaron. Pero yo la vi en vivo. ¿Cuántos vieron anoche la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao? Levante su mano el que la vio en vivo. Ahí están los varones. Vimos la pelea anoche desde las 11:30 hasta las 12:30, hermano. Pero la vimos. Ahora, la Organización Mundial de Boxeo colocó a 3 jueces para observar y determinar al ganador si no había knockout. No hubo knockout. Y los 3 jueces, por decisión unánime, le dieron la victoria a Floyd Mayweather. 18-10, 18-10, 16-12 fue la puntuación. Y aquel hombre se sentía invencible. En los últimos 10 segundos del round número 12 ni siquiera levantó la guardia, solo hacía así, porque se sentía ganador. Hermanos, pero yo vi otra victoria ahí. Yo vi una victoria antes de la pelea. Yo vi a un hombre filipino llamado Manny Pacquiao, que antes del primer campanazo separó sus brazos y señaló lo que estaba escrito en su camisa: Jesús es el nombre del Señor. En la parte posterior, otro llamado: toda la gloria y el honor pertenecen a Dios. Hermanos, el mundo se fijó en la victoria de Floyd, pero el pueblo de Dios se fijó en la victoria de Manny Pacquiao, una que trasciende lo terrenal. En una entrevista, la compartí en mi página de Facebook, la puedes buscar hoy cuando llegues a casa. Una entrevista que le hicieron a Manny Pacquiao para preguntarle acerca de su fe en Jesucristo. Él decía más o menos algo como esto: hay muchos que se dicen cristianos, pero yo me digo a mí mismo un cristiano real. Y quiero explicar esto, decía él, porque muchos dicen creer en Dios y aún muchos oran y otros oran muchas veces al día. Pero lo que te hace cristiano es obedecer. Y muchos quieren salvación, y esa es la palabra que usaba.
Muchos quieren salvación de este mundo, muchos quieren salvarse del infierno e ir al cielo. Y Manny Pacquiao decía, el asunto es que para alcanzar la salvación hay que cumplir los requisitos de la salvación. Me llamó la atención cuando oí eso. Los requisitos de la salvación. Él lo hablaba así. Y ponía un ejemplo: si tú quieres sacar una licencia para conducir, necesitas cumplir los requisitos para la licencia. No puedes esperar tener licencia si no cumples los requisitos. No puedes esperar ser salvo, no puedes esperar la salvación si no cumples los requisitos de la salvación. ¿Y cuál es el requisito? Él lo resume en esto: presentarse justo delante de Dios. Si tú no te presentas justo delante de Dios, no puedes tener salvación. El que ofrece la salvación es Dios, y el requisito para su salvación es que estemos justos delante de Él. Hermanos, pero nadie es justo. Nadie es justo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Ni uno. Se volvió loco Manny Pacquiao. ¿Cómo va a decirnos que hay que presentarse justo para ser salvo y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno? Es verdad, hermano, la Biblia lo dice. Todos hemos pecado, todos merecemos ser castigados. ¿Cómo es posible entonces ser justos? Ese es el trabajo y la intervención del Salvador Jesucristo. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos a buscar, estábamos allí, por un poquito más arriba. Romanos 1, 17, ¿lo tiene? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, no hay justo ni aún uno. Todos merecemos ser castigados. La humanidad le dio la espalda a Dios. No podemos pretender ahora que Él nos salve. Pero el amor de Dios se manifestó en esto: que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz. Y con esa muerte de su Hijo Jesús, con ese sacrificio, ese Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Lo que nos hizo injustos, Jesús en la cruz, al sacrificarse muriendo por nosotros, pagó la deuda que teníamos delante de Dios. Y ahora la Biblia nos revela un misterio que desde tiempos antiguos había estado oculto. Si algún ser humano cree y pone su fe en ese Jesús y en el sacrificio que hizo, el Padre lo justifica. Y el injusto, justificado, se presenta delante de Dios justo, con el requisito para la salvación. Y Jesús pagó por eso. Y el Padre nos dice: tú que has puesto tu fe en mi Hijo Jesús, te doy la salvación y la vida eterna. ¿Alguien puede darle un aplauso a nuestro Dios? Ahora fíjate, iglesia, que lo que acabamos de leer en Romanos 1:17 es que en el Evangelio está la justicia de Dios revelada. Se revela la justicia. El poder de Dios para justificar a la gente se revela en el Evangelio. Ahora, ¿qué es eso del Evangelio? ¿Con qué se come eso?
La traducción al castellano de la palabra evangelio es buena noticia. En otras palabras, la Biblia está diciendo que en la buena noticia se revela la justicia de Dios. El creer en eso que se anuncia. ¿Y qué es lo que se anuncia? Que Jesús vino del cielo y siendo semejante a hombre se entregó a sí mismo en una cruz y murió derramando toda su sangre para pagar el precio por nuestra redención, nuestra salvación. Esa es la buena noticia. Digamos, si no es una buena noticia. Íbamos al infierno y alguien pagó el precio por nosotros. Es una buena noticia. Y la Biblia dice, la fe en el evangelio, en esa buena noticia, justifica. Ahí se revela la justicia de Dios. Entonces, hermano, todo lo que yo puedo decirte en esta mañana se centra en esto. El evangelio. Éramos pecadores y estábamos destinados al infierno. Pero Jesús pagó el precio por nosotros, demostrando su amor. Y toda aquella persona que crea en eso puede ser salva. Entonces, hermanos, todos estamos claros de lo que es el evangelio. Todos estamos claros de nuestra condición sin Dios y lo que Dios hizo para acercarnos a Él. Ahora, yo quiero terminar indicando 3 cosas que hay que hacer con el evangelio. Y lo quiero hacer así para que sea muy práctico, nos llevemos en el corazón y podamos hasta compartirlo con otros. 3 cosas que hay que hacer con el evangelio, hermano, con esa buena noticia, con ese anuncio. Número 1, hay que creer. ¿Aló? Hay que creer en el evangelio. Eso se traduce como fe. Creer en el evangelio. Ahora, hermanos, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que cuando tú le preguntas a cualquier persona de este mundo, ¿tú crees en Dios? ¿Qué responden? Sí. Sí. Yo creo en Dios. Y me he preguntado, ¿será que es suficiente decir sí? ¿Será eso verdaderamente lo que la Biblia enseña como creer? En el capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago, él dice algo interesante. Como una pregunta, inicia diciendo, ¿tú crees? Y él mismo se responde como, le dijeron que sí, bien haces. Pero termina con esta declaración que nos sacude. Lo digo completo. ¿Tú crees? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Así dice la Biblia. ¿Los demonios creen en Dios, sí o no? Claro que creen en Dios. Y tiemblan porque creen en Dios. Entonces eso quiere decir que los demonios también van al cielo. También son salvos. Hermanos, el apóstol Santiago sigue diciendo, la fe o el creer sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no sirve. Creer y no obrar conforme a esa fe invalida la fe. ¿Alguien está esta mañana acá? El hermano Manny decía en el video, muchos quieren salvación, pero no quieren obedecer.
¿Alguien entendió eso acá? De nada te sirve decir que crees en Dios y no obedeces a Dios. La Biblia nos enseña que nuestra fe en Dios debe traducirse en una vida nueva, transformada de obediencia a Dios. ¿Alguien se acuerda de Romanos 1? La humanidad le dio la espalda a Dios. Y creer no es solamente decir y seguir caminando con a Dios a la espalda, sino que hay que cambiar y volver a mirar a Dios. Creer no es tan solo una palabra o una oración. Creer es arrepentimiento. Es dar la vuelta una vez más, ahora para volver a fijar los ojos en Dios y vivir como Él quiere que vivas. Eso es creer, es obediencia, es una vida nueva. Y la Biblia entonces dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, cuando crees, eres salvo. Pero creer no es tan solo una declaración verbal como la que todo el mundo hace. ¿Crees en Dios? Sí. Creer es poner tu fe en Jesús y vivir una nueva vida por esa fe que has puesto en Él. Amén. Lo último que decía este video era: no es necesario, cuando de verdad crees y eres un cristiano real, no es necesario estar diciendo: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Porque la evidencia se ve en tu vida, en tu forma de ser. Hermano, yo no sé si... Yo no soy Dios, no conozco su corazón. Pero lo que sí puedo ver, tomando el ejemplo que estamos tomando, ¿no?, esta mañana de este combate, lo que yo sí puedo ver es a un hombre por un lado altivo, exaltándose y levantándose, con su rostro serio para intimidar, y puedo ver a otro que, pudiendo actuar de la misma manera, porque es lo que el contexto te impulsa a hacer, lo que hacía era sonreír. Sonreír y decir: Jesús es el Señor. Hermano, no sé qué podías ver tú en esos dos rostros, pero la diferencia era de la tierra al cielo. Y no es necesario decir, es vivirlo. Amén. Entonces, iglesia, número uno, ¿qué hay que hacer con el evangelio? Creer en Él. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Y esa fe tiene que significar una nueva vida de obediencia a Él. Lo que no le agradó, lo que hice separado de Él, mi vida lejos de Él se acabó. Yo ahora empiezo a caminar viendo su rostro y obedeciendo su palabra. Lo que Él me ha dicho, como Él quiere que viva, viviré. Lo segundo que hay que hacer con el evangelio, hermano, es tomar una decisión. Porque esta predicación puede sonar muy bien, y el video de Pacquiao muy lindo, y las palabras de la Biblia, mira, reales, yo lo sé, buenísimo. Pero hasta que tú no tomes una verdadera decisión en tu vida, nada va a cambiar y nada va a pasar. Tu condición de muerte eterna y de condenación no va a cambiar hasta que realmente tomes una decisión. Escúchame. No se trata de un gesto eclesiástico. No se trata ni siquiera de ponerse hoy de pie y decir yo quiero, porque eso pueden ser palabras vacías, igual de vacías como crees en Dios, sí,
una verdadera decisión va a cambiar tu vida. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos, tomar una verdadera decisión. Y la decisión es abrirle el corazón a la presencia de Dios. La decisión es dejar de andar lejos de Él y empezar a caminar tomado de su mano. Esa es la decisión que tienes que tomar. No es para complacer a alguien. No es para que la gente te dé un abrazo. Es porque realmente entendiste hoy la necesidad que tienes de Dios y de ser salvado. Es porque entendiste que si no le abres tu corazón a Dios y no le entregas tu vida a Él, el final que te dice la palabra de Dios es la condenación y el infierno. Y eso no hace a Dios malo, lo hace justo, porque fue la humanidad la que le rechazó y le dio la espalda. Él tan solo está diciendo: yo te amo y quiero sacarte de esa condición, quiero volver a abrazarte y quiero darte vida eterna. Jesús te dice: cree. En segundo lugar te dice: decide. Y lo tercero que hay que hacer con el evangelio, hermano, es accionar. Accionar. Tú puedes, número uno, haber creído. Sí, eso es así, yo lo creo. Y puedes haber tomado una decisión. Sí, yo decido caminar con Cristo, abrirle mi corazón a Él, lo acepto como mi Señor y Salvador. Pero si de ahora en adelante sigues siendo la misma persona que camina lejos de Dios, el evangelio no operó y la fe sin obras es muerta. Y hermano, no estoy diciendo con esto jamás que los que profesamos la fe cristiana y nos llamamos cristianos y venimos a la iglesia somos perfectos ya. No estoy diciendo que nos creemos, ¿verdad?, los super santos y que lo que queremos es ofrecerte que seas como nosotros, una élite de super espirituales. No te estoy diciendo eso, porque aún nosotros estamos en un proceso de santificación día tras día. Queremos y anhelamos obedecer a Dios en todas las cosas, pero también fallamos, no nos creemos perfectos. Y tal vez tú has visto a muchos cristianos fallar. Tal vez has tenido experiencias de ver a muchos hombres que se decían cristianos y que amaban a Dios hacer cosas horrendas. Y dicen: yo no voy a ser cristiano, son unos hipócritas. Te pido en esta mañana que dejes de mirar a los hombres y mira el evangelio. Sé tú la diferencia entonces. Sé tú el que decide hoy creer, abrir su corazón a Dios y vivir una nueva vida en sus caminos, buscando la perfección día tras día. Los que venimos a la iglesia semana a semana, los que nos llamamos cristianos y alabamos a Dios y hacemos actividades y creemos que participamos en el reino de Dios, hermano, lo que estamos tratando de hacer es accionar por la decisión que tomamos, por la fe que tuvimos. ¿Sí me entendió? Y esa es la invitación que Dios te hace ahora. Ahora, fíjate en algo, y con esto me despido. Cuando empiezas a caminar con Dios, tu vida es extraordinaria. Tal vez tú viniste acá lleno de cargas, de problemas o de luchas. Yo te invito a que tú le entregues tu vida a Dios y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Vas a encontrar paz en medio de la tormenta, bendición en medio de situaciones duras. Vas a encontrar una familia que te va a amar con todo el corazón. Vas a encontrar una nueva vida llena de gozo. Vas a ser alegre, por fin. Vas a ser verdaderamente feliz. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu de Dios, su presencia en la vida del hombre, trae amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre y templanza. Todo eso viene en el paquete. Todo eso te lo ofrece Dios. Así que no se trata tan solo de poner tu obediencia en Él y ahora ser su siervo. Se trata de ser su siervo, de caminar en obediencia a Él, pero además convertirte en la persona más feliz de la tierra porque estás con Dios. Creer, decidir, accionar. Mis amados hermanos, no sé cuántos de ustedes han dicho creer, pero solo a la medida que el mundo lo dice. Sí, yo creo. Y no sé cuántos de ustedes hoy estarían dispuestos a dejar esa vida separada de Dios. ¿Y cuántos de ustedes estarían dispuestos hoy a abrirle su corazón a Dios y decirle: quiero que seas mi Salvador, yo te acepto, creo en ti? No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos hoy a cambiar todo por Él. Yo quiero orar en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos.